exposición de Inmaculada, y este año queremos seguir presentando libros y haciendo actividades culturales de todo tipo. Y bueno, para mí pues, es un placer que estéis aquí, y en especial que esté el compañero Felipe a presentar su última obra. Así que guarde. Muy bien. Hola. Bien, pues a pesar de que ya nos ha dado un saludo, volver a reiterar las gracias al espacio La Barqueta, concretamente a Miguel, por poner a nuestra disposición este local, lo mismo que se han hecho en otras ocasiones. Estoy recordando el último libro de Atilio Borón que se presentó aquí también en esta misma sala. La idea de esta reunión familiar es que hablemos todos y todas, no que nos liemos aquí en una misa desde la CRIC, desde el púlpito, y luego los oyentes se queden solamente en oyentes y no digan nada. Por lo tanto, yo voy a dar unos cuantos totalitos, solamente. El que ha leído el libro sabe a qué me refiero cuando hablo de totalitos, y los que no lo han leído, pues así le pico un poco la curiosidad para que lo compren ahí al salir y sepan lo que es un totalito. El primero, hoy es día 26 de junio. Eso parece una obviedad, pero es que hoy hace 3 años justo que celebrábamos las elecciones generales del 26 de junio, donde fuimos por primera vez juntos en una misma papeleta, Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas, pero fundamentalmente Izquierda Unida y Podemos. Esa fuerza política, ese nuevo espacio, consiguió 5.100.000 votos, estuvo a punto de ser la primera fuerza política en el conjunto del Estado de lo que se conoce sociológicamente como la izquierda. Nos quedamos a 1,1 puntos del PSOE y no superamos en el conjunto del Estado al PSOE por un territorio que se llama Andalucía, porque aquí el PSOE tuvo el 33% y nosotros un 18%. En el resto del Estado lo superamos. 5 millones y pico de votos. Unos meses antes, yendo por separado, habían sido 6 millones, más de 6 millones de votos, de un espacio político que intentaba ser alternativa al bipartidismo, que suponía un atisbo de ruptura democrática y por lo tanto la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, y hoy, 3 años después, ese espacio político en el que nos hemos presentado implora entrar en un gobierno junto a una de las patas del bipartidismo al que hace muy poco tiempo pretendíamos derrotar. Primera reflexión. El programa alternativo ha desaparecido en beneficio de una tabla reivindicativa que en un gobierno se convertiría en una especie de delegación de bienestar social, más que en las propuestas de un gobierno con un programa alternativo. La campaña electoral se ha hecho con una constitución en la mano, con la constitución del 78 en la mano, una constitución que ya no existe por diversas razones, y que por cierto el PC se desvinculó de esa constitución en 2 ocasiones. Una en septiembre de 1996, después de una reunión del comité ejecutivo donde se dio el discurso del secretario general del PC, Julio Anguita, que daría la fiesta del PC, donde por primera vez el partido se desvinculaba de la Constitución del 78, y la segunda vez en una conferencia política organizativa del PC, donde oficialmente ya aprobaba un órgano, el PC se desvinculaba de esa Constitución de 2008. No obstante, el espacio político en el que hemos concurrido en estas elecciones ha hecho la campaña electoral con esa Constitución en la mano. Ha desaparecido cualquier atisbo de ruptura con la Unión Europea y con el euro. No hemos apuntado, sin discutirlo en ninguna parte, a un europeísmo que se nos vende como solución frente a la ultraderecha, cuando ese europeísmo es precisamente la causa de ese nacimiento, de ese reforzamiento de la extrema derecha y no la consecuencia. ¿Y todo esto dónde se decide?
todas estas cuestiones donde se deciden. La nueva forma de hacer política que se nos vende en los últimos años nos la han presentado como el sumum de la participación y la democracia participativa. Es cierto, en los últimos meses hemos votado muchas veces en primaria, pero realmente no hemos decidido absolutamente nada porque todo estaba decidido, simplemente hemos ratificado cosas. Aparecen programas, aparecen discursos electorales, aparecen procesos de negociación y nadie sabemos cómo y dónde se ha decidido eso. Eso hacía mucho tiempo que no ocurría y ahora, en estos nuevos tiempos, con estas nuevas formas de hacer política, donde la democracia participativa, repito, se nos vende como el sumo, pues resulta que es cuando menos capacidad de decisión real hay en el conjunto de los órganos y hay en el conjunto de la militancia. Quinto totalito. Los acuerdos electorales amplios, me da igual que lo llamemos confluencia, me da igual que lo llamemos acuerdos por arriba, me da igual que lo llamemos consecuencias electorales de un proceso de unidad popular, pero los acuerdos electorales amplios con diversas fuerzas se tienen que llevar sin ningún tipo de duda a un programa de mínimos. Yo eso lo tengo asumido perfectamente. Un programa de mínimos frente al bloque reaccionario que fue haciendo hegemonía en este país, en otras partes de Europa también, pero fue haciendo hegemonía en España en los últimos años. Yo tengo muy asumido que ese espacio político unitario, con los acuerdos electorales, me da igual que sea, repito, por abajo, por el medio y por arriba, pero tengo asumido que ese espacio unitario no va a plantear la salida de la Unión Europea, no va a plantear la salida de la OTAN, no va a plantear la salida de la paz norteamericana, la nacionalización de la banca, el incumplimiento del déficit que marca la Unión Europea. Eso lo tengo asumido, que ese espacio no va a plantear en el programa eso lo tengo asumido. Y tengo asumido que ese espacio unitario amplio, pues frente a ese bloque reaccionario, pues tiene que hablar de recuperación de la calidad democrática, preservación de los derechos civiles, recuperación de algunos derechos sociales. Eso, programa mínimo frente a un bloque reaccionario que se impone. Pero alguien tendrá que mantener, de alguna manera, el proyecto transformador, el proyecto revolucionario. Alguien en el conjunto del proyecto unitario no tiene por qué ser un proyecto revolucionario, no tiene por qué ser un proyecto transformador, pero alguien desde dentro, desde al lado y apoyando políticamente a ese proceso unitario, alguien tendrá que mantener un discurso transformador y revolucionario. Y ahí está el papel de un instrumento que se llama el Partido Comunista de España, que ha vuelto a ser invisibilizado más que en los primeros años de la segunda clandestinidad de la creación de Izquierda Unida, donde el PC se le invisibilizó. Desde hace unos años el PC vuelve a estar invisibilizado. Y no solo porque no se vean las banderas en los mítines, que tampoco, sino porque no se ve, no se escucha el discurso y las propuestas políticas, programáticas del Partido Comunista de España, que independientemente de que estemos en un proyecto unitario más amplio, el partido tiene que dar su proyecto de sociedad, tiene que dar su hoja de ruta de cara a la transformación de la sociedad. Nadie se opone, y entro en el sexto totalito, a la necesidad de la creación de un nuevo sujeto político y la superación de Izquierda Unida, entre otras cosas porque lo tenemos aprobado en Congreso y Asambleas. Pero estamos en ese camino, estamos en el camino de la creación de ese sujeto político nuevo de superación de Izquierda Unida, o estamos en el camino de creación de un nuevo partido político sin debate y superación no de Izquierda Unida sino del PCE. Yo lo dejo aquí, para si sirve para el debate, pero mucho me temo que hemos entrado en el proceso de creación de una Izquierda Unida mucho más amplia, no políticamente sino organizativamente, donde el PC se vuelve a meter como esa muñeca rusa en una hoja de cebolla más, donde con muchas capas hacia afuera. Tengo esa inclusión porque no se está cumpliendo la hoja de ruta marcada por el 20 Congreso del Partido Comunista de España.
o vamos a la Syriza española, un nuevo partido político basado en el europeísmo, y ya sabéis lo que llevaba esa vocación europeísta a Syriza en Grecia, una Syriza española sin ideología, sin marxismo, sin análisis de clase y sin nada, y por lo tanto donde sobran los partidos y donde sobra, por lo tanto, el referente comunista que representa el Partido Comunista de España como referente marxista, como referente revolucionario. Del libro, vamos por el penúltimo totalito. Tengo que decir que no sé si es una crónica novelada como era el anterior que versaba sobre estos temas, ese del piso, el eclipse rojo, o estamos hablando de una provocación novelada, pero necesaria a mi juicio. Necesaria porque a mí me preocupa en los últimos tiempos que ya no tenemos fuerza ni para provocar crisis internas. Es que antes, cuando ocurría algo malo desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista político, aparecían las crisis dentro del PC, dentro de Izquierda Unida. Tan mal estamos que ya no hay ni crisis. Lo dejo así, pero es preocupante también. Ya se hacen aquí los cambios de direcciones, se hacen las políticas de alianza de esta manera, se hacen los procesos de negociaciones para entrar en el gobierno de esta manera y nadie discute, no hay crisis, nadie plantea absolutamente nada. Tan nadie, que el otro día fue curioso, porque el compañero Alberto Garzón sale en una entrevista de Televisión Española diciendo más o menos directamente que bueno, que la mejor manera de pactar con Pedro Sánchez era formando parte del gobierno. A esto le responde el compañero Diego Bardera, que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto Garzón. Con lo que le montó Alberto Garzón a Diego Bardera por el pacto de Andalucía, con lo que le montó, hemos vuelto a esto. Para esto hicimos el cambio de dirección federal, para esto cambiamos a Cayo Lara porque estaba incumpliendo el acuerdo de la anterior asamblea y no se quería el proceso constituyente, no se quería la alternativa al bipartidismo y no se quería todo eso. Para eso lo hicimos, para volver otra vez al mismo sitio, para que desde los tiempos de Carrillo vuelva a pasar otra vez lo mismo, que no pasa el jugador pero sí pasa la pelota. Para eso. Bueno, dejo aquí como otra provocación más para el debate. Y por último, sobre el autor. Hace unos días escuché a alguien en una entrevista decir que leer un libro es casi como hablar con su autor, como tener una conversación con su autor. Esto en el caso de los libros de Felipe Alcaraz pues se cumple aún más, porque Felipe en sus novelas, y esta más, expresa lo que creo que no es capaz o no le da la gana de expresar directamente o contar. En estas novelas Felipe hace ajustes de cuentas con una serie de, siempre políticas y siempre amables, con una serie de personas y personajes, hace ajustes de cuentas con él mismo, expresa o cuenta cuestiones que se pueden considerar como confesiones autobiográficas, que no las contará de otra manera. Hay que hablar con él a través de sus novelas para entenderlo. Y lanza debate, y en esto sí cambia un poco la cosa, que no nos da oportunidad de avanzar en otro sitio. Por eso que he dicho antes de que donde se habla aquí, donde se participa, donde se deciden las cosas y donde se debate. Y esta es la idea de esta novela. Algún día nos tendremos que ver todos de aquí a un tiempo en un lugar llamado El Menudito para tener una cena y hablar
sobre las cosas que han pasado desde que se ha presentado la novela, y alguna vez tendremos que vernos a ver si es verdad que estamos en los últimos días de la izquierda, o esto de verdad se lanzó como un anuncio, como una advertencia para que no llegaran esos últimos días de la izquierda. Yo me quedo con la segunda idea, porque de eso se pretende que sea un zamarreón intelectual, emotivo. Es muy importante la emotividad en la izquierda para que no ocurra lo que nos tememos en lo peor de nuestras pesadillas. Y esa es la idea. Agradezco la oportunidad que me ha dado el autor de participar en esta presentación. Agradezco que no me haya dejado muy mal en mi participación como un personajillo dentro de la novela, y os llamo fundamentalmente a que después podamos establecer una conversación, un debate, un conversatorio, como dirían por ahí, de cara a seguir trabajando en esta idea de que no sean los últimos días de la izquierda. Yo sin más le dejo la palabra a la compañera, a la camarada Engracia, y digo que lo mismo que me alegro, tengo que decirlo aquí, de que hoy haya tomado posesión como nuevo parlamentario andaluz el camarada Ismael Sánchez, responsable de organización del Comité Provincial del Partido. A mí me gustaría que de aquí a pocos días se confirmara que Engracia Rivera sigue siendo diputada provincial y la portavoz de nuestro grupo en la Diputación Provincial. No podemos ceder a ningún chantaje, no podemos rendirnos ante ninguna amenaza. Muchas gracias y dejo la palabra a Engracia. Gracias, Juan. No sé si por tu deseo, pero muchas gracias por cederme la palabra. Yo no voy a ser como Juan, yo voy a ser más bien. La verdad es que cuando ves el título del libro, ¿no?, lo primero que piensas es, igual es un poquito catastrófico, pesimista, y no hay luz. Pero cuando lo lees, descubres que es un libro que sí te abre esperanza, porque sobre todo lo que te plantea son muchas dudas, y te plantea que en este libro Felipe ha conseguido poner negro sobre blanco muchas cosas que muchos y muchas pensamos y muchas veces no tenemos o capacidad o oportunidad de expresar en ningún sitio. Juan de ha hablado de, bueno, pues de lo que es el PC o el PK hoy en día. Y yo creo que es que cada vez más la militancia considera que los órganos de dirección de nuestra organización son inútiles. Es inútil acudir a los órganos de dirección. Da igual los debates que plantees, da igual que sea de justicia lo que estés planteando. Está todo preconfigurado y es todo puro teatro, igual que el teatro que tenemos hoy en día en las instituciones. No hay realidad en esos debates, no hay confrontación ideológica, hay otra cosa. Y es verdad que las herramientas tienen que ser útiles, y el partido siempre ha sido una herramienta para transformar la realidad, para ayudar a la clase trabajadora, que es a la que se supone que representamos o que queremos representar. La realidad es otra. La realidad es que cada vez más nuestros dirigentes desconocen la realidad del día a día de nuestra propia clase. Hoy lo hablaba con una camarada y le decía, es que tenemos dirigentes que no saben que hoy en día en nuestros pueblos se sigue comprando adita, que la gente tiene que comprar adita en la mercería y en la librería, que no sabe cuál es la vida real y día a día de nuestra clase, de nuestras mujeres y de nuestros hombres, que cada vez más cualquier tema político se convierte en un tema de escaparate, no en un debate real y profundo donde buscar soluciones para transformar esa realidad, sino simplemente quién habla mejor, quién sale en más fotos, quién tiene más followers o quién tiene un Instagram más bonito. Que Felipe lo denuncia muy bien. Hemos transformado la política organizativa en política comunicativa. Y eso es muy preocupante, porque nuestra militancia no quiere debatir, no quiere discutir de política, no tiene necesidad de ello ya.
no los convencemos, y yo formo parte de los órganos de dirección del partido, y estoy convencida de que no estamos cumpliendo con nuestra tarea ni con lo que se supone que hemos aprobado en nuestros congresos. Porque nos ha venido esa ola de modernidad que nos ha aplastado, Juan le hablaba del pacto de gobierno y de cómo hemos pasado de criticar a Valderas a tener a Garzón pidiendo el gobierno, pero es que hoy, en un pueblo de Sevilla, mañana vamos a estar en los periódicos porque nuestros representantes institucionales lo primero que han hecho en ese ayuntamiento, aparte de darle la alcaldía al PSOE, es subirse los salarios. Porque eso es lo único que se va a publicar. El motivo no lo vamos a saber. Lo que va a salir es eso. Y cada día más la organización es la institución, los grupos institucionales. Es solo eso. La militancia no cuenta, no vale. Solo vale en momentos, y ya ni siquiera tenemos grandes movilizaciones. Ya no vamos a Madrid a protestar, porque dicen que estamos en repliegue, que no podemos estar a la ofensiva, que tenemos que replegarnos para rearmarnos. ¿Qué pasa? ¿Que no saben que la gente está malviviendo con 430 euros al mes? ¿Que no saben que hay gente que no puede comprar material escolar para sus hijos, que no puede comprar libros, que no puede comprar ropa, que no puede comprar zapatos, que no tiene para llenar la nevera? ¿No lo saben? ¿Lo desconocen? Y cada vez nuestros dirigentes y nuestras dirigentes están más despegadas y despegados de la realidad que nos rodea. Porque a pesar de que nosotros decimos tenemos que estar en las instituciones dando voz a nuestra clase, no es verdad. Al final no es verdad. No es eso lo que estamos haciendo. Ni tenemos una organización que esté enfocada a eso. Sobre todo porque aprobamos acuerdos que nunca se cumplen. Y al final, si tú pones de manifiesto en un órgano o en una reunión de la organización este tipo de cuestiones y te quejas, la respuesta es que eres una victimista. Porque tenemos una realidad que tenemos actualmente una dirección que no acepta críticas ni sabe hacer autocrítica. Por tanto, si tú alzas la voz, no tienes la capacidad ni de ser escuchado, bueno, como mucho serás oído, porque escuchado no ni comprendido. Y esa es la realidad que nos alumbra. Por eso el libro de Felipe, a mí por lo menos, que llevo mucho tiempo muy pesimista, me ha supuesto un halo de esperanza, ¿no? De decir, bueno, supongo que no soy la única que piensa eso, supongo que hay más gente. Y si eso está ocurriendo, es momento de reorganizarnos y de rearmarnos y de salir a la ofensiva, no de replegarnos, sino de volver a recuperar ese espíritu de comunistas revolucionarios y siempre rebeldes, que no vale con ponerlo en una pegatina, hay que demostrarlo día a día. Y me ha llamado mucho la atención del libro, y ya termino, y no quiero reventarle a nadie el libro, cuando Felipe habla en este libro, ¿no? Y pone en boca de una serie de protagonistas el debate sobre el feminismo que se dio en los años 90 en el PK y la importancia que tuvo y lo revolucionario que fue en ese momento el empuje de algunas feministas en el partido que consiguieron transformar una realidad interna de alguna manera, o por lo menos abrir ese debate. Y a mí me preocupa enormemente el futuro del feminismo actual. Me preocupa muchísimo, porque corremos el riesgo de que todo ese empuje se acabe disolviendo para convertirse en el interno del partido solamente en un grupo de presión para conseguir visibilidad y no transformar realmente la conciencia y la visión de la vida que implica ser feminista. Porque no es solamente la visibilidad en los puestos de dirección ni la paridad, es el día a día. Este domingo tenemos un encuentro de cuadros. Yo insistí en que era necesaria una ludoteca de verdad en ese encuentro. Una ludoteca de verdad. No una camarada, que suele ser una camarada
con 4 papeles y 3 bolígrafos y los niños pintando toda la mañana, no. Una ludoteca de verdad, donde nuestros hijos, que son hijos de comunistas, empiezan a aprender qué significa ser comunista. Pues la respuesta es que no hay prevista ludoteca. No. No, no hay ludoteca. Entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando? ¿De otro adorno más de modernidad o realmente transformar esa realidad? Porque yo soy madre y a mí me cuesta la misma vida mantener mi vida personal y mantenerme en primera fila en la política. Y Juan le ha dicho, espero que vuelva a ser diputada. Pues uno de los problemas que a mí me afectan es que no sé si sigo teniendo fuerzas para afrontar todos los frentes de mi vida. Y si tengo que renunciar a alguno, va a ser al institucional, no va a ser al personal. Porque ese sí es un proyecto de verdad. Mi familia, mis hijos, el futuro. Porque la institución no dejan de ser ceremonias, PNLs, propuestas no de ley. Todos votamos a favor y después a un cajón. Moción, declaración institucional, todos estamos de acuerdo, a un cajón. ¿Tiene efectos prácticos en la realidad? Nunca. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Yo no soy pesimista, soy muy optimista, porque yo sé que yo siempre seré comunista y siempre militaré, sea militante de base, sea dirigente, sea lo que sea, pero ahí estaré, hasta el último día de mi vida. Pero estamos en una situación que o nos reorganizamos y nos ponemos de acuerdo, o nos comen. Y se comen a nuestra clase. Y vamos a criar esclavos. Y yo no quiero criar esclavos. Yo quiero criar hombres y mujeres libres. No tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido útil y sirva para generar debate. Yo voy a ser breve con la intención de que podamos hablar un poco todos, si es que hay ganas, si no tampoco pasa nada. Lo digo porque es muy difícil conseguir hoy un debate en los espacios donde nos movemos. Un debate político. Es como si estuviéramos en el reino del relato. El relato es muy importante, pero el relato es un acompañante del debate político. Pero ahora pasa lo contrario. El que controla el debate sabe que va a ganar el debate político. Y todavía más, el que controla el relato a veces sabe que no tiene ni que convocar las reuniones donde hay que hacer el debate político. Ese es el problema de fondo. Y no estamos haciendo debate político. Yo no lo estoy consiguiendo, al menos, hablando con gente o en órganos donde participo. Es una situación de desierto, muy difícil de superar si no nos ponemos las pilas y empezamos a caminar con otra fuerza y con otra dirección. Sentimos un poco como si estuviéramos viviendo un fortísimo aislamiento político. No hay forma de establecer debates políticos de fondo con respecto a lo que está pasando. Yo soy pesimista. Pesimista en el sentido fuerte en el que lo utilizaba Saramago. Pesimista del bueno. Es decir, le preguntaban a Saramago, ¿por qué eres tan pesimista? Y decía, ¿y por qué no? ¿Cuáles son los motivos para que no sea pesimista? ¿Por qué tengo que ser optimista cuando el optimismo me puede frenar? ¿Me puede sacar de la realidad? ¿Me puede convertir en un personaje de una burbuja que no existe? Y él era también pesimista en esa dirección. Y yo actúo desde esa misma óptica, y por lo tanto se trata de vivir sin esperanza, pero con convencimiento. La esperanza que tanto utilizamos, y a veces utilizamos, hay que sonreír, te pase lo que te pase, hay que sonreírle a la vida, ¿pero por qué? ¿Y la esperanza qué es? La esperanza tiene proyectos, tiene articulación, tiene esquema. La esperanza es una estrategia de futuro, o es un simple sentimiento positivo de optimismo sin nada más. Por lo tanto hay que ser pesimista, no actuar desde la esperanza sino desde la convicción y saber dónde estamos.
saber dónde estamos. Yo nunca quería escribir una memoria y estas no lo son. Tenía muchos folios escritos de cosas que he observado desde hace muchísimo tiempo, los últimos 45 años, pero lo he quitado en medio, esos 500 folios, y he dicho, por la vía de la metáfora, ¿cómo se puede expresar esto? Sin coger ni uno de esos folios anteriores donde se formalizaban los debates que ha habido y las conclusiones que se han deducido de esos debates. Y por la vía de la metáfora, pues hemos llegado a una situación en la que la izquierda en toda Europa ha empezado a dejar de tener sentido. En toda Europa, en un momento determinado, pues nos encontramos en un callejón sin salida y sin plantear la necesidad, como decía Bertolt Brecht, de organizar la revolución, porque todas las revoluciones se han organizado en callejones sin salida. Bien, vamos a organizarla en este callejón sin salida, pero vamos a organizarla de una puñetera vez. Entonces están ahí los callejones sin salida. El primero es Europa. Nosotros tuvimos un debate tremendo con una crisis de Izquierda Unida partida en dos, y el partido también muy dividido, con respecto a Maastricht y con respecto a lo que aquel proyecto ha anunciado, la Europa de los mercaderes, la Europa del control del sistema financiero sobre la política y sobre todo, y dijimos no. Y había enfrente un montón de personas, de dirigentes, hombres y mujeres, muchos de ellos se fueron al PSOE, se fueron a otros sitios donde se aceptaba Maastricht, donde se aceptaba aquel tipo de Europa, que planteaban un sí crítico a Europa, sí pero crítico a Europa. Y así se planteó el debate, lo ganamos, seguimos adelante, pero cada vez que tenemos una crisis de esas, pues nos quedamos en la mitad, y a la siguiente crisis en la mitad de la mitad, y a la crisis que subsigue, pues la mitad de la mitad de la mitad, y ahora estamos como estamos. Europa planteaba algo que nosotros no podíamos aceptar, y no aceptamos. Y no aceptamos entonces, pero en ese callejón sin salida, en ese primer callejón sin salida, ¿dónde está la izquierda en toda Europa? En ese callejón sin salida avanza la ultraderecha, avanzan operaciones como la de Macron, desaparece la socialdemocracia, se convierte en socialliberalismo, y los partidos comunistas desaparecen o quedan reducidas a la mínima expresión, aún siendo tan poderosos como el Partido Comunista Italiano, que es lo que está pasando. Y en esas circunstancias, las izquierdas que quedamos, de pronto nos damos cuenta, no sé si había observado los discursos que se han dado por parte de nuestra gente en esta campaña de las elecciones europeas, pues se le da el sí crítico a Europa en las propuestas que hacemos desde Unidos Podemos, como se ha visto en esta última campaña. Ese es el problema, que al final aceptamos lo que hemos rechazado y vamos reculando y nos vamos convirtiendo en algo que no se parece a lo que era el perfil propio de la izquierda. Vamos a otro callejón sin salida, en España. En España, en un momento determinado, se produce un fenómeno de salida a la superficie de la izquierda sumergida, de lo que nosotros hemos llamado siempre las condiciones subjetivas, cuando estudiábamos a Marta Harnett, que las condiciones objetivas y las subjetivas, y que las condiciones subjetivas y crear las condiciones subjetivas se llama política, estructurando eso en forma de programa y en forma de movilización constante y en forma de estructura partidaria. En un momento determinado, como esos bordes, esas estructuras que se crean no son suficientes, emerge una gran izquierda sumergida en España el 15 de mayo del año 2011, creo que fue, el 15M. No hay que modificar aquello, ¿no? Simplemente fue que en un momento determinado la gente tiene condiciones subjetivas para, a través de una autoconvocatoria, salir miles de personas a la calle y decir, no nos representan primero y después sí se puede, nada más. Vamos a quedarnos con eso, sin mayor mitificación. Y había algo detrás, ¿no? Porque el partido, ha citado aquí un periodo, Juan, de que intenta representar eso, pues tiene 5 millones de votos. O sea, ahí había 5 millones de votos. De esa emergencia de la izquierda sumergida, quedan todavía 3.700.000 votos.
vamos a quitarnos de en medio que el 15M era esto, dejaba de ser... No, no, eso. Era eso con 5 millones de votos. ¿Y eso qué representaba? Representaba una respuesta a la carbonización de un régimen. El pacto con el franquismo a partir de 1978, y como síntesis de aquel pacto, la constitución del mismo año. Bien, ahí se produce la última ruptura de Izquierda Unida. Cuando nosotros decimos que no queremos representar al 15M, presentamos la candidatura a la europea, Pablo por otro lado presenta la suya, se dividen los votos y a partir de ahí, en las próximas generales 5 millones de votos y nosotros tuvimos 900.000 votos, pero a partir de ahí vimos que ya no era posible seguir fuera de esa ola que viene del 15M. Quitaros de la cabeza que si el 15M era una estructura, era un pan, no, era la emergencia de condiciones subjetivas, nada más y nada menos. Es decir, se produce en un momento determinado, en función de una crítica a la Constitución del 78, un inicio del proceso constituyente hacia algo distinto. Proceso constituyente. Ahí es donde la gran dirección nuestra, a pesar de que sí, así se aprobó en una asamblea, dice que no aceptan eso, Cayo Largo. Que no aceptan eso. Bien, pues es el segundo callejón sin salida. Al final, ¿qué pasa en el callejón sin salida? Que nos estamos metiendo, si la cosa se dividía entre el proceso constituyente y restauración, en el bloque de la restauración. Pedir la entrada en el gobierno, como se está pidiendo, además sin programa, y en función de condiciones de debilidad, en función de haber constatado que algunos no es que no tienen partido, es que ni lo quieren, no quieren a la gente organizada por debajo, pues significa que en ese callejón sin salida hemos adoptado otra vez, como en el caso de Europa, la rendición. No aceptamos lo que la gente nos dijo que había que aceptar, el proceso constituyente, el cambio de la Constitución que ya no existe, y nos metemos en la Constitución del 78 a través del bloque restaurador presidido por el Partido Socialista Obrero Español. Pero además sin analizar las condiciones concretas de lo que es Europa y de lo que es el neoliberalismo. ¿Por qué Sánchez no puede pactar con nosotros? Me meto también ahí, públicamente yo no digo estas cosas y espero que esa máquina se estropee, para que no aumente mi aislamiento político personal, que es muy fuerte hoy en estos momentos. Bien, pues nosotros no aceptamos eso y nos metemos en el bloque restaurador en un momento en que Sánchez no puede pactar con nosotros. Había que empezar de otra manera. Nadie dice, o entro en el gobierno o no hay nada. Eso viene como consecuencia de los pactos de contenido que tú haces. Esto con respecto a la reforma laboral, esto con respecto a la ecología, con respecto al feminismo, con respecto a las relaciones internacionales, y a partir de ahí vemos si entramos o no en el gobierno o si es pacto de legislatura. Ahora se hace al contrario porque Sánchez no puede descubrir sus cartas, y alguno de nosotros lo sabe. Sánchez no puede decir que tiene este año 7.500 millones y el año que viene otros 7.500 millones, que hacer recortes muy fuertes. Sánchez no puede decir que la política económica y financiera va a ser durísima en función del enfriamiento nuevo que se está produciendo en Europa. Sánchez no puede decir que en función del ataque más o menos coordinado o coincidente de China y los Estados Unidos, Europa va a sufrir un impacto muy fuerte en su línea de flotación en el próximo periodo y tendrá que hacer políticas muy duras en contra de postulados progresistas. Y ahí es donde nos queremos meter. ¿Sánchez qué es lo que intenta? Pues intenta, no sé lo que haremos, porque como no se nos consulta, me recuerda mucho a la etapa de Carrillo, que acordara lo que acordara, después por los medios de comunicación, pues, veía a dirigentes sueltos de manos que de pronto decían sí o que van a decir no, o que van a acordar esto, o que van a dejar de acordar, y te ibas enterando a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en este momento, pues, Sánchez intenta que el IBEX, que Macron, que las fuerzas financieras europeas convenzan de aquí a septiembre a Rivera de que se abstenga. Ese es todo el proceso.
Y si no, habrá nuevas elecciones, claro. Pero no van a pactar con nosotros en la forma en que se piden, 1 de cada 3 ministros o cosas por el estilo, sin contenido, porque además sería para nosotros un suicidio, pero es que tampoco nos lo van a conceder porque no puede. Sánchez no puede. Sánchez no puede. Y estamos en esa operación, aquí todos esperando a ver qué es lo que pasa, en un callejón sin salida, en el que nadie da motivo para tener ninguna esperanza cierta como estructura política diferente. Y luego nos encontramos con otra situación. Yo el otro día leí un documento firmado por Julián Guita, por Centella, por otros grandes dirigentes, muy bonito, muy universal, muy mundial. Habla de la política mundial, de las cosas ecológicas, feministas, todo muy abstracto, muy música de Wagner, y después desciende y dice, bueno, y el partido pues tiene que ocuparse de los rojos, los verdes y los violetas. Pero ¿qué significa ese documento? ¿Qué te viene a decir ese documento en función de las condiciones y de las capacidades que le asignan a ese partido, que tiene que redefinirse? Pues vienen a decir que el partido se tiene que convertir en un espíritu. Eso es lo que viene a decir. No en un fantasma del 1848, sino en un espíritu. Y nos encontramos entonces con un tercer callejón sin salida. Hemos rechazado el marxismo, pero no sabemos cómo decirlo, cómo plantearlo. Y se está diciendo de varias maneras. Si leéis algún libro por ahí, lo veréis, ¿no? ¿Por qué soy marxista? Se dice en primera persona. ¿Por qué yo soy comunista? Se viene a decir, primero, que la crisis del marxismo, la crisis por lo visto, crisis de conocimiento, crisis de alcance, una crisis que los marxistas no hemos declarado crisis, ¿no? Pero que la crisis del marxismo se tiene que superar ahora a través de los alcances de las proyecciones nuevas que está intentando la posmodernidad, y con estas palabras se dice, en primer lugar. Y en segundo lugar se nos dice que el marxismo no llegó a un montón de sectores, muchos de ellos nuevos, ignotos, desconocidos, que no se podían dar en aquella etapa, y que por lo tanto todo ese desarrollo nuevo se tiene que dar a partir de los planteamientos posmodernos que se están haciendo desde un punto de vista posmarxista y poscomunista. Es decir, hemos entrado también en ese terreno, en ese tercer callejón sin salida. Y ahí es donde se plantea toda la pululación de esos personajes que lo sienten y lo dicen y lo expresan desde una espontaneidad que está intervenida por estos callejones sin salida y que deja la novela al final en esa situación. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿O cómo hay que ir a otra parte? ¿Va a haber futuro para la izquierda? ¿Qué tipo de izquierda? ¿Qué tipo de lucha? Porque los callejones sin salida no los estamos solventando, y mucho menos lo estamos solventando con debate. Es imposible conseguir un debate, ni siquiera sobre una novela posiblemente escandalosa para algunos, ni siquiera sobre la novela. Yo sé que la lee todo el mundo, porque me dicen las ventas que hay, que la está leyendo todo el mundo, pero me miran a los ojos, me miran un poquito, pero no me dicen, yo la estoy leyendo y opino esto. No. Un montón de dirigentes en Madrid, en Valencia, yo tampoco presto mucha atención, pero me sitúo en mitad de la encrucijada, a ver si me dicen algo, a ver si me entero de algo. Pues nada, no es posible conseguir un debate. El relato lo domina todo, incluso cuando te citan, como nos han citado para el domingo en Córdoba, y hacer un debate desde las bases, desde la militancia, te viene una carta diciendo que este es un debate para los que pegan carteles, no para los que hacen discursos. He leído. Es decir, otra vez la disfunción entre la práctica y la teoría, otra vez lo de los piquitos de oro, otra vez lo de los intentos, o sea, volvemos el eterno retorno otra vez a una situación en la que en un desierto se hace imposible cualquier tipo de debate, es imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no tengo ninguna fe, ninguna esperanza, ningún optimismo en que se vaya a producir ese debate, pero no voy a dejar de estrellar pelota en el muro, como aquel pelotari incansable que constantemente tiraba la pelota contra el muro y el muro se la devolvía, claro. Volvía a tirar la pelota y el muro se la devuelve constantemente, hasta que aparece o puede aparecer una fisura en el muro, en un momento puede aparecer.
porque es cierto que algunos estamos viejos, a lo mejor lo que yo estoy planteando es de otra etapa, es de viejo. En este país los políticos es cierto que tenemos que viajar con un ataúd en la parte de atrás del coche a partir de los 65 años, eso es cierto. No en otros países, pero en este sí. Ha aparecido de pronto con la posmodernidad, y la posmodernidad es lo que se instaura a partir de esa transición neoliberal que hace Felipe González en función del 1982. La posmodernidad ha metido un adanismo tal que es imposible mirar hacia atrás o intentar ir a esos callejones sin salida que son la causa de lo que estamos viviendo. Ni siquiera podemos volver a esos callejones sin salida. Yo vuelvo a alguno de ellos y digo, y voy a terminar, cómo para mí empezó la situación a cambiar. Cómo empezó a cambiar aquello que fue la guerra, aquello que fue la posguerra, el exilio, y de pronto entramos en la libertad y entramos en las primeras elecciones de 1977. Un día nos cita Carrillo en Madrid, en la calle Alameda número 5, donde teníamos la Fundación de Investigaciones Marxistas. Ya ha caído, ¿no? Todo aquello, no teníamos dinero para alquiler. Y la actual sede de la FIN en Madrid la paga De Linke, el partido alemán, De Linke. Bien, nos cita Carrillo, todos entramos, nos sentamos, estábamos allí 100 y pico personas y esperamos que entre Carrillo. Carrillo entró por la puerta, se quitó la peluca, entró con su gabardina de inspector Gachet, se sentó y empezamos a hablar de las nuevas elecciones en el 77 y empezamos a hablar de candidatura durante un día entero y después otro día entero. Teníamos que hacer miles de kilómetros para llegar allí. Yo desde Jaén todavía no tiene ni tren, iba en camello, en 1850. Otra vez candidatura, y al final dijimos, Santiago, ¿cuándo hablamos de programas? Dije, no, esos programas Tamames y los tres suyos lo van a hacer en un fin de semana ya. En ese momento Carrillo se cargaba el manifiesto programa que habíamos discutido durante muchos años en la clandestinidad y que daba el perfil táctico, estratégico, las características de fondo de todo un partido comunista. En ese momento se lo cargaba todo. Y decía, no, eso Tamames y lo suyo, eso no es cosa nuestra. Y Tamames y lo suyo hicieron ese programa. Los suyos son gente que después ha estado en los principales bancos, en puestos muy importantes, en la CNMV, en todos esos puestos, como Luis Seguro y compañía, que nos hicieron un programa en 3 días, y a partir de ahí empezó esta situación nueva. Empezó lo que se llama el mercado electoral. A partir de ahí cambia todo, y ahora intentamos hacer una cosa nueva que nos da el pie en la insurgencia de esa izquierda sumergida que surgió en el 2011, pero que nosotros no la hemos aceptado, ni sindicatos, ni partidos, ni nadie. Hemos aceptado que hay que ir a condiciones de transformación que están ahí, que pueden estar ahí, que se pueden crear las condiciones, pero no queremos, parece que no queremos crearlas, ¿no? Y yo termino. Yo he analizado a fondo los discursos de nuestros dirigentes en la campaña de la autonómica, de las generales y de la europea. Si tú quieres cambiar Andalucía, tienes que cambiar la estructura productiva. Tienes que hablar de reformas estructurales a fondo. Por ejemplo, en el estatuto está en el artículo 14 la reforma agraria. Reforma agraria integral, no solo aquella del reparto simple de la tierra. Pero claro, no nos corresponde la tierra a nosotros, ni esa producción en términos generales, en función del papel que nos asigna la Unión Europea. Por lo tanto, si quieres cambiar Andalucía, tienes que cambiar la estructura productiva y tienes que cambiar el papel que le asigna el capitalismo a Andalucía. El papel que le asigna la Unión Europea a Andalucía. Si no cambia eso, no puedes cambiar nada. Igual en España con respecto a la Unión Europea y el papel que nos asigna el capitalismo. Bien, entonces nuestros discursos, y en la perspectiva que se nos está dando, cuando lleguemos al programa que van a discutir con Sánchez, si es que se llega a discutir, lo veremos, te plantean simplemente una salida absolutamente clásica, la socialdemocracia clásica, con 3 sectores fundamentales dentro del sistema, del sí crítico al sistema, es decir, reforma fiscal y el aumento
con más variaciones, claro está, de los servicios públicos esenciales, salud y enseñanza. Y de ahí no se sale, eso es lo fundamental, que eso es una parte fundamental en cualquier programa, de acuerdo. Pero cuando tú lo sitúas como el punto de llegada, como todo, es la socialdemocracia clásica, aquella que te dijo que no hace falta ya la revolución, que con una buena reforma fiscal ya está, no hay que hacer la revolución. Esa es la revolución que te hace. Por lo tanto, ya a esta altura pienso, tal como están las cosas, y así lo pienso decir, aunque desde el aislamiento no te oye absolutamente nadie o casi nadie, que un errejonismo de izquierda o un eurocomunismo otra vez no va a solucionar esto. Y a eso vamos, eso es lo que nos están planteando. Aquí aparece el discurso fundacional de Podemos, cuando deciden presentarse frente a las posiciones de Cayo Laya y Billy Medio, ¿no? Y lo pongo de nuevo el discurso que se dio en el Teatro del Barrio, en la calle, en Lavapiés, un discurso que elaboraron Errejón e Iglesias, porque ahí sigue siendo la clave de todo, y ya con nosotros dentro de ese discurso, la clave de lo que se persigue, de la estructura nueva, que es ganar, tenemos un ADN de perdedores que hay que olvidar y hay que ir a una nueva fase, que es con los elementos que hay, no luchar contra la ideología dominante para crear una ideología antagónica, antidominante, sino, otra vez lo de los significantes vacíos, que no se dice ahí, y saber maniobrar, manejar aquello, lo que es no otra cosa que un mercado electoral, para poder ganar, ganar en la palabra, ganar, no perder, nunca perder, siempre ganar. Siempre el optimismo de ganar y ganar en los términos en que se plantean las cosas a partir de entonces. Por lo tanto, ese es mi pesimismo y esa es la situación que hay. Por eso yo quiero dejar de hablar con las paredes, ¿no? Yo llevo muchos años hablando con la pared de mi casa, constantemente, no paro. Y la pared me devuelve la pelota, me devuelve el silencio, pero no dejo de hablar con la pared, como aquel personaje de Bertolt Brecht. Y ahora vamos a ver si intentamos entre todos hablar entre nosotros, a ver hacia dónde vamos. Y ojo, y yo termino, el debate no está en ¿cómo se llama esto que se ha creado? Los encuentros estos, confluencias. El debate no es confluencias sí, confluencias no. Confluencias líquidas sí, confluencias líquidas no. El debate es confluencias frente a unidad popular. El debate no es los que queremos la unidad contra los que no queremos la unidad. No, ese no es el debate. Yo quiero la unidad. Y la unidad de lo diverso. Pero en torno a un programa, en torno a movilizaciones, en torno un poco a lo que se hizo cuando convocatorias por Andalucía. Porque si no, todo lo que monte ahora, y solo se ha logrado montar en el 50% de Andalucía, solo la confluencia se ha logrado montar en la mitad. Pero a pesar de que lo logren montar, y montar ha sido repartirse los dineros y repartirse la visibilidad, un término que se utiliza ahora mucho, eso no tiene futuro, tiene los pies de barro si no lo monta sobre la unidad popular, sobre el poder popular, sobre un debate, sobre el programa y sobre la movilización real, ¿no? Entonces el debate no es los que quieren la unidad y los que no queremos la unidad, no, ese no es el debate. El debate es confluencias líquidas frente a políticas de unidad popular, a través de la creación de un bloque social crítico y alternativo que le dé salida a esta situación, de un bloque antineoliberal, y perdón por los dos prefijos sumados, antineoliberal, ¿vale? Se dice ahora así. Ese es el debate de fondo, y bueno, a ver si lo conseguimos. Nada más, muchas gracias.